Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un bonito día y pues aquí estamos nuevamente en otra de nuestras lecciones sobre el tema de oración. Recordemos que una vez al mes, dentro de lo que es Breve Escuela Bíblica, estamos viendo el tema de la oración. Voy a pedirles que me sigan en esta lectura de la oración del Padre Nuestro, donde dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque tuyo son el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Muy bien. Este día, la oración, la cláusula en la que nos vamos a centrar, en la que vamos a tener la meditación del día de hoy, es: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y para esto vamos a analizar un poquito esta oración, esta cláusula. Esta oración es un gran misterio. Sabemos que Dios tiene el control de todo. Dios tiene un plan perfecto, puesto que Dios es soberano y su voluntad siempre se hace. Sin embargo, por medio de la oración, el creyente expresa su deseo a Dios de estar siempre de acuerdo a su voluntad, que es agradable, que es perfecta, y mientras que al mismo tiempo le comunica sus propios deseos. Vamos a entender un poquito más este punto. Sabemos que Dios es soberano, que Él tiene control de todo. Sin embargo, nosotros podemos comunicarle a Dios qué es lo que nosotros deseamos. Pero realmente aquí hay una contradicción. Sabemos que Dios es soberano, Él ya tiene un plan perfecto. Pero sabemos que podemos pedirle a Dios las cosas que nosotros deseamos. Entonces, podríamos ver que aquí hay una aparente contradicción, porque esas dos cosas nos las enseña la Escritura: que Dios es soberano, que su voluntad siempre se cumple, pero que debemos expresar nuestros deseos. Por lo tanto, no solo debemos estudiar la palabra de Dios para conocer su voluntad, sino que además debemos luchar, debemos esforzarnos para que nuestros deseos estén en armonía con los de Él, con los de Dios. Entonces, debemos entender que Dios no nos va a dar siempre lo que nosotros queremos. Nosotros vamos a ir aprendiendo a pedir conforme a su voluntad y saber que lo que Dios tiene para nosotros es su voluntad y es lo que más nos conviene. Y podemos pedirle a Dios que nos ayude a lograrlo en nuestras oraciones diarias. Aquí es bien importante estar en comunicación con Dios a través de la oración, a través de su palabra, para saber cuál es el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo hace Dios para complacer alguna petición de nuestro corazón y al mismo tiempo seguir siendo soberano? La verdad, no lo sabemos. Es una situación un poco difícil de entender. No está muy explicada. Pero vemos aquí cómo la Biblia nos exhorta. En el Salmo 37:4 nos dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Es un salmo muy bello, y vemos cómo el Señor nos puede conceder cuáles son los deseos de nuestro corazón. Y eso no va a ser en contra de su soberanía. El ejercicio de la oración nos irá conduciendo poco a poco a todos, a los creyentes, a adecuarnos, a sincronizarnos con la voluntad de Dios. La perfección con la cual se cumple la voluntad de Dios en el cielo es la que desea el creyente que se realice también en la tierra. Nosotros vemos la perfección que hay en el cielo. Todos los planetas se mueven bajo un programa o bajo una
administración de una organización perfecta. Dios ha creado al cielo de una forma perfecta. Pero realmente debemos reconocerlo, no siempre sucede así en la tierra. Y nosotros quisiéramos que esa perfección que hay en la creación de Dios esté también en nuestras vidas. Esta petición del Padre Nuestro posiblemente sea también la más difícil de todas. Fíjense que no es muy fácil someternos a la voluntad de Dios. Decir, Señor, me pongo en tus manos, ¿qué quieres que haga? Pues supone la renuncia de nuestra propia voluntad y la sumisión a la voluntad divina. Y debemos reconocer que hablar de renuncia y de sumisión son dos términos que nos cuesta mucho trabajo aceptar. Estamos en un mundo donde hablar de que no, yo puedo hacer todo con mi esfuerzo, yo le echo ganas y yo lo consigo. Yo no me voy a someter a nada. En estos días hablamos mucho de este concepto. Yo no me someto. Incluso personas que dicen, yo no me someto a mis autoridades. Tenemos mucho este concepto de no aceptar, renunciar a nosotros y no aceptar esta sumisión que tenemos a Dios. Pero en 2 Corintios 10:5, Pablo les explica a los corintios, dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí hay un detalle muy importante porque había argumentos en ese tiempo que iban en contra, en ese tiempo y en nuestro tiempo, que van en contra de lo que Dios está diciendo. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Nuestro pensamiento, nuestro actuar debe someterse a Dios, a Cristo. La voluntad de Dios, vamos a analizarlo, es que lo conozcamos. Dios en su voluntad, Dios en su soberanía, nos da la oportunidad, las herramientas para que nosotros lo conozcamos. Nosotros podemos ver el sol, las estrellas, toda su creación, lo que le llamamos la revelación general, y decimos, sí, existe Dios. Dios es el que ha creado todo esto. Pero también vemos que Dios se nos revela en su palabra, que es lo que le llamamos la revelación particular. En su palabra vemos cómo Dios nos revela a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y para entender un poquito más esto, vemos que en el Salmo 119, del 1 al 3, dice, dichosos los que van por los caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Este pasaje se refiere a la Biblia, a la palabra de Dios, a las enseñanzas que nos da Dios a través de su palabra. Pero este concepto de andar conforme a la ley del Señor, este concepto de guardar sus estatutos de todo corazón y este concepto de seguir los caminos de Dios, es estar en la voluntad de Dios. Buscar cuál es la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que encontramos en su palabra, en la Biblia. Y esto nos da la importancia de estar leyendo su palabra. También podemos ver que la voluntad de Dios es la salvación de todos los hombres. Damos gracias a Dios porque nosotros estamos dentro de ese plan, dentro de esa voluntad de Dios de darnos su salvación. Podemos preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y Timoteo 2:4 nos responde, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El plan de Dios, la voluntad de Dios es que todos los seres humanos sean salvos. Si como cristianos nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? La Biblia nos responde claramente. La voluntad de Dios
es redimir a todas las personas del poder del pecado y de la maldición de la culpa, de la condenación, de la muerte eterna. Y esto ocurre por medio de la fe en Jesucristo. La voluntad de Dios queda reflejada en el Evangelio de Juan, porque la voluntad del Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, el plan de Dios está previsto desde el envío de su Hijo, para que nosotros podamos conocerlo, para que nosotros confiemos en Él, para que creamos que en Él tenemos vida eterna y la resurrección al final de los tiempos. La voluntad de Dios es nuestra santidad. Dios ha decidido hacer su voluntad en el mundo, valiéndose también de nosotros, los hombres. Para que esto pueda ser realidad, Dios tiene que trabajar en cada uno de nosotros, en darnos forma, en hacernos crecer y llevarnos a la altura del varón perfecto. Y todos tenemos claro cuál es este concepto. Este concepto se llama santificación. La Biblia llama a este trabajo divino santificación. Y lo tenemos en Primera de Tesalonicenses 4:3, que lo expresa así: la voluntad de Dios es que sean santificados. La voluntad de Dios en relación con nuestra santificación está comprendida en las normas, preceptos y prohibiciones contenidos en la Biblia. Dios nos ha dado reglas concretas y mandamientos precisos que determinen nuestra relación con Él y con nuestros semejantes. Debemos ver que a través de su palabra Dios nos da enseñanzas, nos da doctrinas, nos da dogmas que nosotros debemos seguir para saber qué es lo que quiere, para poder conocer la voluntad de Dios y entonces hacer la voluntad de Dios. Insisto, este punto de hacer la voluntad de Dios no es fácil. Vemos que en el cielo se hace la voluntad de Dios a la perfección. Los ángeles y los redimidos que ya lo habitan hacen la voluntad divina. En Hebreos podemos recordar cómo tenemos una nube de personas que ya han sido redimidas y que nos están animando a seguir en esta batalla día con día. Los que llegaremos allí por la gracia de Cristo, también lo haremos a la perfección. Recordemos que cuando sea la segunda venida, nosotros vamos a estar plenamente en esta perfección, a la altura del varón perfecto. Por eso, el cielo es un lugar de felicidad perfecta, pero, insisto, en la tierra no sucede lo mismo. Todo esto hace que la petición, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra, sea para nosotros una oración imperiosa, algo que debemos responder, es algo que debe ser urgente para cada uno de nosotros. Pedir que se haga la voluntad de Dios también en la tierra. Es conveniente que el hombre aspire a una vida de santificación, que nos tomemos muy en serio los mandamientos e instrucciones de Dios, porque de esto depende la vida eterna. Es tanta la importancia que la Biblia confiere a la santidad de vida que dice en Hebreos 12:14, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para concluir, vamos a ver la voluntad de Dios en nuestra vida personal. La voluntad de Dios tiene que ver también con nuestra vida en todas nuestras áreas. Cuando repetimos este ruego, haciéndolo nuestro, evidentemente estamos pidiendo, hágase tu voluntad en mi vida, aquí y ahora. No estamos diciendo que se haga mañana, que se haga pasado, que no. Estamos buscando que se haga la voluntad de Dios, aquí y ahora. Pero la voluntad divina no resulta tan fácil de identificar. No es como los mandamientos que tenemos,
Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tendrás ídolos delante de mí, no levantarás falso testimonio. O sea, cuando hablamos de los mandamientos podemos ver que son más concretos, pero cuando hablamos de cuál es el propósito divino para mí, cuáles son los propósitos de salvación para todas las personas, entonces entramos en algunos problemas. Primeramente debemos entender, la voluntad de Dios es diferente para cada uno. No podemos decir que la voluntad de Dios es la misma para todos. No. Cada uno de nosotros debemos preguntar a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que te sirva? Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios para poderlo hacer como Él quiere. ¿Cuál es la voluntad que tienes en una forma concreta para mi vida? Estas preguntas obtienen sus respuestas por medio de la oración. Nosotros debemos estar orando para saber cuál es la voluntad de Dios. Debemos llevar a cabo un estudio bíblico constante para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Estar buscando cuáles son los dones que tenemos, estar desarrollando dones, talentos, estar atentos a escuchar la palabra de Dios. Pero también debemos esperar pacientemente para analizar todas las posibilidades. Dios nos puede responder de una forma que nos parezca conveniente para nosotros, nos puede responder de una forma que no nos parezca conveniente a nuestra forma de pensar. A veces también el silencio es una respuesta a nuestras oraciones. Pero también podemos acudir a personas que tengan sabiduría, a pastores, a ancianos, a personas que nosotros confiemos en que tienen un buen conocimiento de la palabra de Dios para poder aconsejarnos. Debemos tener mucho cuidado con esos que aconsejan. No, todo lo que tú quieras, tú puedes hacerlo. Todo es cosa que te esfuerces y que le eches ganas y que lo vas a conseguir. No, debemos poner todas nuestras acciones, todo nuestro trabajo en manos de Dios. Nuestra oración debe ser, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Y ponernos en sus manos, dejarnos llevar por Él. No siempre resulta fácil conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestro caminar diario. Pero esta tarea no es imposible. Así el apóstol Pablo exhorta a los cristianos en Roma. Y fíjense lo que les dice en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual. El mundo actual, podemos decir, es el mundo en Roma. Es adaptable perfectamente a nuestro mundo, al lugar donde nosotros vivimos. Sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. También en Efesios 5:17 tenemos que, por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Insistamos hasta el cansancio. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, yo quiero que se haga tu voluntad en mí. Señor, dame dirección. ¿Cómo debo hacer tu voluntad? Esta comprobación y entendimiento requiere esfuerzo. No es algo fácil. Y se los digo, no es fácil. Debemos estar en oración. Debemos estudiar la palabra. Pero sobre todo debemos tener esa actitud de obediencia, esa actitud de humildad. Orar en toda circunstancia, diciendo, Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra, también en mi vida. Requiere de nosotros de mucho valor, de mucha humildad y un gran deseo de estar dispuestos a asumirla y aceptarla, viviendo de acuerdo a ella. Vamos ahora a tomar algunas lecturas de la Biblia, las cuales nos pueden ayudar a orar
y a entender más este concepto de la voluntad de Dios. En estos primeros pasajes vamos a ver que la voluntad de Dios ha sido crear el universo, crear el mundo, crear al hombre, crear la naturaleza, crear todo lo que vimos. Génesis 1:1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y lo hizo por su propia voluntad, porque así lo quiso, así le plació a él. Génesis 2:1, así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Éxodo 20:11, acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día del reposo. Todo esto lo hace Dios por su propia voluntad. Salmo 103, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Dios nos hizo a todos. Dios nos ha escogido para que pertenezcamos a su pueblo. Y esa ha sido su voluntad. El rico y el pobre tienen a esto en común. A ambos los ha creado el Señor. La voluntad de Dios ha sido crear ricos y crear pobres. Isaías 66:22, fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Todo lo hizo Dios por su propia voluntad. Y ahora en el Nuevo Testamento vemos la revelación de Jesucristo. Y en el 7:21 nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No solo el que reconoce que Jesucristo es el Señor, no solo el que reconoce que Dios es el Creador, sino también el que además hace la voluntad del Padre que está en el cielo. No es suficiente reconocerlo, debemos hacer su voluntad, buscar hacer su voluntad. Mateo 7:24, por tanto, todo el que oye estas palabras, refiriéndose a la verdad, a la Biblia, y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El que sigue la voluntad de Dios es el que construye su casa sobre una roca. Y nuevamente, en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y seguimos haciendo lo que nosotros queremos? Aquí la importancia de hacer la voluntad de Dios y de buscar cuál es su voluntad. Lucas 8:21, pero él les contestó, mi padre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Nuevamente, ¿quiénes son los hermanos de Jesucristo? Los que lo reconocen como Señor, como Salvador, pero además hacen su voluntad, ponen en práctica su palabra. Juan 6:28-29, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron a Jesús. O sea, ¿qué debemos hacer para hacer la voluntad de Dios? Dice, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. Una de las cosas que nosotros hacemos en respuesta a la voluntad de Dios es creer en Jesucristo. Creer en que Dios entregó a su Hijo para nuestra salvación, para que nosotros podamos tener vida eterna. Juan 6, 35, 38, 39 dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la promesa que nosotros tenemos, que Dios ha mandado a su Hijo para que todo el que cree en Él
tenga vida eterna, para que todo el que haga la voluntad del Padre pueda tener esta esperanza de la resurrección en el día final. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de comunicarnos a través de estos medios. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de proclamar tu palabra a pesar de estas contingencias, Señor. Y Padre, te pido que tú pongas en el corazón de cada uno de nosotros este anhelo de hacer tu voluntad. Y tu voluntad también está en proclamar quién eres, Señor. Danos la oportunidad, Padre, de proclamar tu palabra, de llevar esta buena noticia, este evangelio, a todos lados, Padre. Utilizar todos estos medios para que tu palabra sea proclamada. Y, Señor, te damos gracias porque nos permites ser tus embajadores en esta tierra. Y porque tú nos has escogido y has enviado a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros tengamos esta seguridad. Y Padre, nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes, nos dirijas y nos indiques cuál es la voluntad que tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues me ha dado mucho gusto tener este medio de comunicación con ustedes, platicar un ratito. Y pues les recuerdo también que cuando nos reunimos en la iglesia, después de este tiempo, tenemos el tiempo de las ofrendas. Obviamente no lo podemos llevar en este momento, pero nuestro pastor nos ha hecho llegar los datos de la cuenta que tiene para que puedan depositar sus ofrendas, sus diezmos, y se pueda seguir llevando a cabo la predicación de la palabra, se puede seguir llevando a cabo pues la misión que tiene la iglesia. Y recuerden la tarea que tenemos de aprovechar este tiempo para compartir la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y ya estaremos en contacto nuevamente. Bendiciones.